Tal vez en este momento estés viviendo exactamente esa sensación. Trabajas, te esfuerzas, haces lo posible e incluso lo imposible, pero parece que la vida insiste en mantener la prosperidad a distancia. Es como si hubiera un muro invisible entre tú y aquello que tanto deseas. Y ese muro, al contrario de lo que se piensa, no está construido por las circunstancias externas ni por la suerte o el azar. Se forma silenciosamente dentro de nosotros, en la parte más profunda de la mente, donde casi nunca miramos. La ciencia, a través de Bruce Lipton, nos muestra que vivimos cerca del 95% de nuestra vida en el piloto automático del subconsciente. Esto significa que, aun cuando creemos estar en control, son nuestras programaciones inconscientes, heredadas, repetidas, impregnadas, las que realmente deciden hacia dónde vamos. Puedes querer prosperidad con toda tu voluntad, pero si tu subconsciente vibra a escasez, será como remar contra la corriente. El esfuerzo es grande, pero el barco insiste en ir en la dirección contraria. Lo que nos separa de la prosperidad, entonces, no es la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de fuerza de voluntad. Es la programación invisible que gobierna nuestra biología y que moldea la manera en que percibimos la vida. Tus células, como enseña Bruce Lipton, no solo reciben información de los genes, sino principalmente del ambiente creado por tus percepciones. Es decir, tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. Si la percepción es de miedo y carencia, tu biología responde produciendo la química de la escasez, cerrando puertas que deberían estar abiertas. Joe Dispenza complementa esta visión mostrando que nuestras emociones, repetidas día tras día, crean una firma electromagnética que el universo reconoce. No atraemos lo que deseamos con ansiedad, sino lo que ya vibramos con coherencia. Si tus emociones cargan el peso de la preocupación, la duda, el miedo a perder, esa vibración crea una realidad que refleja exactamente eso. Tal vez en el fondo ya hayas sentido esto. Ese momento en el que, a pesar de desear intensamente algo, parecía que entre más lo intentabas, más distante se volvía. Y eso no significa fracaso. Significa únicamente que la clave no está en la fuerza, sino en el alineamiento. La prosperidad no se conquista solo con esfuerzo, sino con coherencia vibracional. Por eso hoy estamos aquí juntos, no para hablar de fórmulas mágicas ni de promesas vacías, sino para traer a la luz una técnica olvidada, una llave que no solo abre puertas, sino que disuelve el muro invisible entre tú y la prosperidad. Esta técnica no exige esfuerzo desesperado, sino una nueva forma de percibir, de sentir y de habitar la vida. Así que, antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Este espacio fue creado para ti, que buscas claridad, equilibrio y una reconexión contigo mismo y con lo sagrado. Aquí, cada palabra, cada reflexión, cada práctica es una invitación a mirar hacia adentro y despertar lo que siempre ha estado ahí. Tu verdadera fuerza creadora. Al suscribirte, te permites caminar junto conmigo y con tantas otras personas que, como tú, saben que hay algo más grande esperando ser vivido. Y ahora te pregunto, ¿y si la sensación de bloqueo que sientes hoy no fuera un castigo, sino un llamado? Un llamado a volver hacia adentro y descubrir que la prosperidad que buscas nunca estuvo afuera, sino que siempre te estuvo esperando en el lugar más íntimo y poderoso, tu propia conciencia. Hay una herencia que cargamos sin darnos cuenta. No está escrita en documentos, ni guardada en cofres, pero vive dentro de nosotros, moldeando silenciosamente la manera en que vemos el mundo. Esa herencia se llama creencias, y entre ellas las más pesadas son las creencias de escasez. Tal vez recuerdes haber escuchado cuando eras niño frases como «El dinero no crece en los árboles, hay que sudar mucho para salir adelante», o incluso «Quien se enriquece demasiado pierde la paz». Estas palabras, aparentemente inocentes, no se quedan solo en la memoria. Bajan al subconsciente y ahí se transforman en filtros a través de los cuales empezamos a ver la vida. Sin darnos cuenta, crecemos creyendo que la abundancia es algo lejano, difícil o incluso peligroso. Bruce Lipton nos muestra a través de la epigenética que no son solo los genes los que determinan nuestro destino, sino el ambiente interno creado por nuestras percepciones. Eso significa que, al cargar narrativas de escasez, nuestro propio cuerpo empieza a responder como si la abundancia fuera imposible. El ADN permanece igual, pero la expresión biológica se altera según el campo de creencias que lo rodea. Es como si cada pensamiento y cada emoción fueran una orden silenciosa enviada a nuestras células. Y aquí surge algo profundamente revelador. No vivimos únicamente nuestras propias creencias. También cargamos con las historias no resueltas de quienes vinieron antes que nosotros. Familias enteras transmiten de generación en generación las mismas frases, los mismos miedos, las mismas limitaciones. Es como si heredáramos una maleta llena de piedras y sin abrirla jamás, continuáramos cargándola. Imagina esto por un instante. Caminas hacia un futuro de prosperidad,
pero tus manos están ocupadas sosteniendo esa maleta invisible, pesada, llena de antiguas creencias. No importa cuánto quieras avanzar, el peso te hace caminar más despacio. Y a cada paso, una voz interna repite: cuidado, puedes perder. No sueñes demasiado alto. La vida no es fácil. Esas voces no son tuyas, pero viven en ti. Tal vez conozcas personas que, aun aumentando sus recursos, siguen atrapadas en el miedo de perderlo todo. Sus ingresos crecen, pero también crece su ansiedad. Es la prueba de que la verdadera prosperidad no depende únicamente de cuánto tienes, sino de cuánto te sientes seguro para recibir. Sin cambiar la programación interna, todo aumento externo se convierte en más peso, no en más libertad. Ese enemigo invisible, como lo describe Bruce Lipton, no es una maldición, sino un patrón epigenético. Una programación que puede transformarse. Nuestras células no están condenadas a repetir los miedos del pasado. Cuando cambiamos la percepción, el ambiente interno cambia y el cuerpo responde. La biología comienza a reflejar un nuevo campo de abundancia, pero para eso primero es necesario reconocer la maleta que cargamos, mirar esas piedras heredadas y darnos cuenta de que no son parte de quienes realmente somos. Solo así es posible elegir, seguir cargándolas, o finalmente dejarlas en el suelo y continuar más ligero. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Y si la escasez que sientes no fuera una verdad tuya, sino solo una historia antigua que aún resuena dentro de ti? Si es así, la prosperidad no necesita ser creada desde cero, ya existe, esperando únicamente que liberes el camino. Hay una paradoja silenciosa que muchas veces nos atrapa. Entre más deseamos algo, más lejano parece volverse. ¿Lo has sentido? El corazón se acelera con la expectativa. La mente se llena de planes y cálculos, y aún así, la prosperidad insiste en no llegar. Es como intentar sostener agua con las manos. Mientras más fuerza aplicas, más rápido se escurre. La ciencia explica este fenómeno con claridad. Cuando buscamos prosperidad movidos por la prisa o la desesperación, nuestro cuerpo entra en estado de alerta. En ese estado, hormonas como el cortisol se liberan, señalando al organismo que hay una amenaza. El cerebro, en lugar de crear conexiones de confianza y apertura, activa circuitos de supervivencia, y la prosperidad no florece en un suelo de miedo. Joe Dispenza nos muestra que existe una diferencia sutil pero decisiva entre la intención elevada y el deseo carente. La intención elevada nace de la confianza, del alineamiento interior, de la certeza silenciosa de que lo que buscamos ya existe en potencial. El deseo carente, en cambio, nace del miedo a la falta, de la urgencia por llenar un vacío. Y mientras la primera vibra abundancia, la segunda vibra escasez. Tal vez ya te hayas dado cuenta de este ciclo. Con cada cuenta que llega, la ansiedad aumenta. Con cada retraso, la mente se llena de predicciones sombrías. Y aun cuando llega un alivio temporal, después regresa la preocupación. Es como si la vida estuviera siempre a punto de desmoronarse. Esa vibración no es prosperidad, es supervivencia. La neurociencia nos recuerda que, en ese estado, la dopamina, que debería generar motivación saludable, se desequilibra. En lugar de impulsar la creación, alimenta la obsesión. Es lo que nos hace revisar una y otra vez números, cuentas, notificaciones. Un ciclo que refuerza la idea de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo. La verdadera prosperidad, sin embargo, no responde a esa frecuencia. Es como una mariposa. Mientras más la persigues, más se aleja. Pero cuando te calmas, se posa suavemente a tu lado. Esa es la diferencia entre buscar con ansiedad y recibir con confianza. Y aquí está un punto crucial. Muchas veces pensamos que nuestra búsqueda de prosperidad es señal de fuerza, pero en realidad, cuando nace del miedo, solo revela que aún no confiamos en el flujo. La prosperidad no se conquista con desesperación, sino con serenidad vibracional. Piensa en esto. ¿Y si la ansiedad que sientes al buscar prosperidad fuera justamente la energía que la mantiene distante? ¿Y si, en lugar de correr detrás de ella, pudieras crear el espacio interno para que llegara hacia ti? Imagina por un instante que tu cuerpo no es solo materia, sino una antena viva, captando y transmitiendo señales a cada momento. Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia envía frecuencias invisibles que moldean la forma en que tu realidad se organiza. Lo que sientes no se queda únicamente en tu interior. Reverbera, alcanzando el campo que te rodea, y ese campo responde organizando experiencias, encuentros y resultados. Bruce Lipton nos enseña, a través de la epigenética, que nuestras células no viven aisladas. Son como pequeños receptores, atentos al ambiente interno. No es el ADN el que determina por sí solo el destino, sino la información que le damos mediante nuestras percepciones y emociones. Cuando el ambiente interno vibra miedo, inseguridad o escasez, nuestras células traducen eso en química corporal, afectando desde nuestra salud hasta nuestra capacidad de prosperar. Joe Dispenza añade que el corazón emite el campo electromagnético más poderoso del cuerpo humano.
Este campo no solo te envuelve, sino que también se comunica con el entorno. Cuando la mente y el corazón están desalineados, cuando el pensamiento desea abundancia, pero la emoción vibra miedo, el campo se vuelve incoherente, y un campo incoherente envía señales contradictorias al universo, creando confusión en la experiencia de vida. ¿Has notado cómo algunos días todo parece fluir con naturalidad, mientras que en otros todo parece trabarse? Eso no sucede por casualidad. Es el reflejo de la frecuencia interna que emites. Si la vibración es de confianza y gratitud, las puertas se abren. Si la vibración es de ansiedad y duda, las oportunidades parecen desaparecer. Podemos imaginar nuestro cuerpo como un suelo fértil. Si en él sembramos semillas de miedo, de prisa y de inseguridad, difícilmente cosecharemos frutos de abundancia. Pero cuando lo nutrimos con percepciones de confianza y gratitud, ese mismo suelo se convierte en terreno fértil para la prosperidad. La clave está en lo que permitimos que nuestras emociones repitan cada día, porque esa repetición reprograma no solo la mente, sino también la biología. Greg Braden muestra que cuando el corazón entra en coherencia con la mente, una nueva realidad puede emerger. Es en ese estado donde la prosperidad se vuelve posible, porque la frecuencia que emites es clara, firme y estable. Dejas de ser solo alguien que desea, y te conviertes en alguien que ya vibra lo que desea. Y la gran revelación es esta: tu cuerpo no es un obstáculo, sino un aliado. No es solo un recipiente para la vida, sino una antena poderosa que responde a lo que tú crees. Si la escasez fue sembrada, puede ser sustituida. Si la duda fue regada por años, puede dar paso a la confianza. Tu cuerpo es el suelo, y tú eres el jardinero que decide qué semillas dejar florecer. Piensa en esto: ¿y si la prosperidad no dependiera de algo externo, sino de la forma en que tu cuerpo y tu conciencia están conversando en este preciso momento? Durante mucho tiempo, nos enseñaron a creer que la fuerza de voluntad sería suficiente para transformar nuestra vida. Solo piensa en positivo, decían. Y entonces, con dedicación, lo intentaste. Repetiste frases de optimismo. Sonreíste incluso cuando no tenías ganas. Creíste que, si mantenías tu mente en el lado bueno, la prosperidad llegaría. Pero, en el silencio de la noche, el peso de la preocupación seguía ahí. Y la prosperidad, en lugar de acercarse, parecía alejarse cada vez más. Bruce Lipton nos recuerda un dato fundamental. Cerca del 95% del tiempo, nuestra vida es dirigida por el subconsciente. Solo el 5% viene de la mente consciente, esa parte que usas cuando decides pensar en positivo. Esto significa que, aunque repitas frases de abundancia, si tu subconsciente carga con programaciones de miedo y escasez, esa será la frecuencia que se transmita. Es como pintar una pared con humedad sin tratar la filtración. La apariencia cambia por un momento, pero el problema pronto regresa. Ese es el gran peligro de lo que podríamos llamar espiritualidad performática. Sonríes, agradeces, compartes palabras bonitas, pero por dentro sientes el miedo constante de perder, de no tener lo suficiente, de nunca alcanzar lo que deseas. Esa desconexión crea un campo incoherente, y un campo incoherente no sostiene prosperidad. Joe Dispenza nos muestra que el subconsciente no se convence con palabras sueltas, sino con experiencias emocionales intensas. Es decir, no es lo que dices, sino lo que sientes repetidamente lo que graba la nueva programación. Por eso tantas personas intentan pensar positivo durante años, pero siguen atrapadas en los mismos patrones, porque la emoción sigue siendo la misma, aunque las palabras hayan cambiado. La transformación ocurre cuando la creencia profunda es tocada, cuando una nueva percepción se vuelve tan real que el cuerpo entero responde a ella. No es esfuerzo mental, es coherencia vibracional. No necesitas repetir 1000 veces una frase para convencerte. Necesitas sentir de manera tan auténtica que tu cuerpo comience a reaccionar como si ya fuera realidad. Podemos imaginarlo como cambiar un software. Si el programa que corre en el fondo de tu sistema sigue siendo de escasez, no importa cuántos comandos escribas en la pantalla, el resultado siempre será limitado. Es necesario instalar un nuevo código en el nivel más profundo. Y aquí está la revelación que tal vez alivie el peso que cargas. No fracasaste por no haber pensado lo suficientemente positivo. No estás roto. Lo que faltaba no era fuerza, sino alineación. La prosperidad no se manifiesta por imposición de la mente, sino por la transformación de la percepción que el cuerpo reconoce como verdadera. Y ahora te pregunto, ¿y si el secreto no fuera pensar más, sino sentir de manera diferente? Hay una impaciencia que habita en muchos corazones. El deseo de que la prosperidad llegue pronto, como si la vida debiera obedecer al calendario de la mente. ¿Alguna vez has sentido esa urgencia? Como si cada día sin respuesta fuera una confirmación de que algo anda mal. Esa prisa, aunque comprensible, crea un ruido invisible en el campo vibracional, alejando justamente aquello que más deseamos. La naturaleza nos ofrece una lección silenciosa. Ninguna semilla germina antes de tiempo.
Por más fértil que sea la tierra, por más intensa que sea la expectativa del agricultor, la planta solo rompe la superficie cuando está lista. Existe un tiempo invisible de maduración, en el que la semilla se fortalece en el silencio del subsuelo. Y si el agricultor, movido por la ansiedad, cava la tierra todos los días para verificar el progreso, lo único que encontrará será destrucción. Así también sucede con la prosperidad. Cuando intentamos apresurar su proceso, movidos por el miedo a la carencia o la duda de que realmente llegará, interferimos con el flujo natural. El corazón emite señales de urgencia, la mente envía comandos de desesperación y el universo responde con más situaciones que reflejan ese estado de carencia. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras percepciones determinan cómo reaccionan nuestras células. Si la percepción es de impaciencia e inseguridad, el cuerpo entra en modo de supervivencia, cerrando puertas a la creatividad y a la expansión. Joe Dispenza complementa mostrando que, en ese estado, el campo electromagnético se vuelve incoherente. El mensaje que se envía al universo es confuso, y la realidad devuelve confusión. La paciencia vibracional no es pasividad, no es cruzarse de brazos y esperar que algo ocurra por casualidad. Es un estado de confianza activa, en el que la mente permanece abierta, el corazón en paz y el cuerpo en coherencia. Es la certeza de que la semilla plantada ya lleva en sí la promesa del fruto. Podemos imaginar la prosperidad como una mariposa. No aparece de repente. Primero es oruga, después crisálida. Y en la crisálida hay oscuridad, silencio, transformación. La mariposa solo puede volar porque soportó el casulo. Así es la vida. Muchas veces, cuando creemos estar en estancamiento, en realidad estamos en el tiempo invisible de preparación. Tal vez tú estés en esa crisálida ahora, y la impaciencia te haga creer que nada está pasando. Pero dentro de ti, cambios silenciosos están preparando el terreno. Tu biología, tu percepción, tus emociones se están alineando para que, cuando llegue el momento, la prosperidad no solo aparezca, sino que permanezca. Y entonces surge una pregunta transformadora. ¿Y si el tiempo de espera no fuera un retraso, sino una parte esencial del proceso que garantizará que tu prosperidad sea sólida y duradera? La palabra gratitud se ha repetido tantas veces que, para muchos, perdió su brillo. Se volvió casi un ritual automático. Despertar y decir gracias, acostarse y repetir gratitud. Pero, ¿será que esa repetición hecha sin profundidad realmente transforma nuestra vida? La respuesta es no, porque la verdadera gratitud no se resume en palabras, es un estado vibracional. Bruce Lipton nos muestra que nuestras percepciones moldean la respuesta del cuerpo. Cuando la gratitud es solo mental, una frase suelta, el cuerpo no responde. Pero cuando se siente de manera coherente, cada célula recibe el mensaje de abundancia. En ese estado, toda la biología se alinea a una nueva frecuencia. Joe Dispenza explica que la gratitud es una emoción de recepción. Cuando la sientes de verdad, tu cerebro entiende que ya posees aquello que deseas. Es como si el cuerpo fuera instruido a vivir en el presente lo que todavía no se ha manifestado físicamente. Esa coherencia crea un campo electromagnético que atrae experiencias correspondientes. La diferencia entre gratitud automática y gratitud coherente está en la profundidad de la emoción. Gratitud automática es cuando dices gracias, pero sigues preocupado, inseguro, ansioso. Gratitud coherente es cuando el corazón se expande, la respiración se calma y por un instante sientes que ya estás completo. En ese momento no hay prisa, no hay miedo, solo presencia. Podemos imaginar la gratitud como agua que riega la tierra del alma. Si el agua es superficial, la tierra sigue seca, pero cuando es profunda, viva, las raíces se expanden y la vida florece. Por eso, la gratitud verdadera no depende de la cantidad de palabras, sino de la calidad del sentimiento. La neurociencia muestra que, en este estado de gratitud coherente, áreas del cerebro asociadas al bienestar y a la confianza se activan. El cuerpo libera sustancias que favorecen el equilibrio, la claridad y la salud. Es decir, la gratitud no es solo espiritual, también es biológica. Prepara al organismo para vivir en abundancia. Y lo más bello es que no necesitamos de grandes acontecimientos para sentir esto. Muchas veces basta recordar un momento simple, la sonrisa de alguien que amamos, el aroma del café por la mañana, la brisa suave acariciando el rostro. Al revivir esos instantes con presencia, el corazón reconoce que ya hay abundancia, aquí y ahora. La gratitud coherente es regar la tierra con agua viva. Es entrar en sintonía con el flujo de la vida, no por obligación, sino por reconocimiento. Y cuando eso sucede, la prosperidad deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en un reflejo natural del estado interior. Y aquí dejo una reflexión. ¿Y si la prosperidad que tanto deseas estuviera esperando solo el momento en que tu gratitud deje de ser palabra y se convierta en frecuencia?
Durante mucho tiempo creímos que bastaba con desear con fuerza para que la prosperidad se manifestara. Pero, como hemos visto hasta aquí, la fuerza de la mente consciente representa solo una pequeña parte del proceso. La verdadera transformación ocurre en un nivel más profundo, en el subconsciente, donde se almacenan las memorias, creencias y emociones que moldean nuestra vida sin que nos demos cuenta. Bruce Lipton nos muestra que el subconsciente es como una grabadora que no cuestiona. Todo lo que fue repetido con intensidad emocional, especialmente en la infancia, se convirtió en parte del programa que dirige nuestras elecciones. Por eso tantas veces nos sentimos detenidos frente a una barrera invisible, porque esa programación aún vibra dentro de nosotros. La buena noticia es que ese programa puede reescribirse. Y aquí entra la técnica olvidada, que une el conocimiento de Bruce Lipton con la visión de Neville Goddard. Lipton enseña que la repetición emocional es capaz de reconfigurar las instrucciones que damos a nuestro cuerpo. Y Neville revela que la imaginación no es solo fantasía, sino la llave que el subconsciente reconoce como real. Cuando unimos emoción intensa e imaginación vívida, creamos en el cerebro un registro tan convincente que no distingue entre lo real y lo imaginado. Para el cuerpo, la experiencia ya sucedió. Y a partir de ese punto, la biología y el campo vibracional comienzan a trabajar en coherencia para materializar lo que fue grabado. Piensa en esto como instalar un nuevo software. Si el programa antiguo funcionaba desde la escasez, basta con instalar un código que hable el lenguaje del universo en abundancia. Y la instalación ocurre cuando la emoción acompaña a la imagen. No se trata solo de pensar, sino de sentir como si ya fuera real. Neville Goddard describía este proceso como vivir, en la imaginación, la escena final de un deseo cumplido. No como una esperanza futura, sino como una experiencia presente. Al cerrar los ojos y sentir la alegría de ya haberlo alcanzado, el subconsciente acepta esa emoción como verdad, y el campo energético se ajusta para reflejar esa nueva realidad. Joe Dispenza confirma que, en ese estado, el cerebro crea nuevas conexiones neurológicas y el corazón emite una frecuencia distinta. La vida externa, entonces, comienza a reorganizarse para reflejar la vida interna. Podemos imaginar este proceso como encender una llama en el interior de un cuarto oscuro. La llama no necesita iluminarlo todo de una vez. Basta con que esté encendida para que la oscuridad pierda su fuerza. Así es la técnica olvidada. Un encender de conciencia que disuelve patrones antiguos y permite que la prosperidad fluya nuevamente. Y aquí está la clave. La prosperidad no necesita ser forzada. Cuando el subconsciente es reprogramado con coherencia emocional, se convierte en un reflejo natural de tu estado interior. Dejas de correr detrás de ella y comienzas a atraerla, porque el universo responde a lo que eres, no solo a lo que deseas. Y dejo que esta pregunta resuene dentro de ti. ¿Y si, a partir de hoy, pudieras instalar en tu interior la versión de ti mismo que ya vive en prosperidad, y dejar que el universo simplemente confirme aquello en lo que ya te has convertido? Después de este camino, quizá te des cuenta de algo profundo. La prosperidad nunca estuvo ausente. Lo que impedía que llegara no era la falta de oportunidades ni la ausencia de suerte, sino los bloqueos invisibles formados por las creencias y emociones almacenadas en tu interior. Lo que parecía un muro inquebrantable siempre fue, en realidad, un conjunto de piedras que podían removerse. Bruce Lipton nos recuerda que nuestra biología responde a las percepciones que cargamos. Cuando cambiamos la forma de percibir, el cuerpo responde de manera diferente, emitiendo señales de abundancia en lugar de escasez. Esto significa que la prosperidad no es algo que se persigue, sino algo que se permite fluir cuando el campo interno se transforma. Neville Goddard complementa esta visión mostrando que la imaginación no es solo un ensueño, sino la semilla creadora reconocida por el subconsciente como realidad. Aquello que logras imaginar y sentir como verdadero se convierte en un patrón vibracional, y ese patrón, tarde o temprano, se refleja en el mundo externo. Cuando unimos emoción, percepción e imaginación, creamos un campo coherente, capaz de disolver bloqueos y abrir espacio para que la prosperidad se manifieste. No se trata de un esfuerzo desesperado, sino de un retorno al estado natural del ser. La prosperidad no es conquista, es expresión. Podemos imaginarlo como un río que siempre estuvo ahí, pero que fue bloqueado por piedras acumuladas con el tiempo. Mientras mirábamos la escasez, creíamos que el río se había secado, pero la verdad es que el agua nunca dejó de fluir. Bastaba con remover las piedras y el cauce volvía a correr con fuerza y abundancia. La prosperidad auténtica es ese río. No está escondida, no necesita fabricarse, no depende de la suerte. Ya existe, esperando solamente a que limpies el camino. Y ahora te dejo una reflexión final. ¿Y si el dolor, la espera e incluso los momentos de escasez que has vivido hasta hoy no fueran pruebas de abandono, sino invitaciones silenciosas para que regreses al centro de tu ser, al lugar donde la abundancia nunca ha dejado de existir?
Quizá la gran clave no sea buscar afuera, sino activar dentro de ti la técnica olvidada, porque cuando tu frecuencia se vuelve coherente, el universo no tiene otra opción más que responder. Así, el camino de regreso a la prosperidad auténtica no es una carrera ni una lucha, es un retorno a tu estado natural de abundancia, un retorno al río que siempre estuvo ahí, esperando solamente a que te permitas remover las piedras y dejar que la vida vuelva a fluir.